Escuchar a los integrantes del Tribunal Superior. Seguramente Lorenzetti Laura está esperando que termine en su trabajo la gran cantidad de fotógrafos que vemos ahí en el medio de la sala para reanudar la audiencia. Decíamos, estaba prevista para las 10 de la mañana, prácticamente. Así es, Patricia. Puntual. Las fotos formales que se hacen en este momento. Recordemos que hoy es la jornada principal, la jornada clave. Hoy ya no es el día de los amigos del tribunal y amigos, por supuesto, de las partes. Hoy se encuentran las partes aquí ya sentadas durante toda la jornada en este primer banco. Buenos días. Frente al titular de la Corte Suprema. Vamos a dar Lo escuchamos. Comienzo a esta segunda parte de la audiencia. En primer lugar, queremos saludar a todos los abogados y abogadas en su día. Queremos explicarle qué es lo que vamos a hacer hoy, porque es necesario que nos organicemos, porque en el día de ayer nosotros hemos escuchado a los amigos del tribunal. Esa decisión implicó que se aplicara una acordada que se redactó en abril y se promulgó en abril de este año y se discutió durante el año pasado con participación de todas las organizaciones no gubernamentales, en la que se discutió el tema de la imparcialidad de los amigos del tribunal. Y por eso es que se organizó de esa manera, para escuchar posiciones en favor de cada una de las partes. De manera que en el día de ayer la Corte tuvo oportunidad de escuchar posiciones de amigos del tribunal en favor de una de las partes y de la otra. En virtud de eso, pareciera que la cuestión es sencilla. Cada parte sostiene, como habitualmente ocurre en un caso, que la solución es muy simple y es decidir en su favor. Lo que la Corte tiene aquí es un caso. Los principios constitucionales están claros, las posiciones de las partes también, pero en el caso nosotros tenemos la necesidad de indagar cuestiones muy concretas. Por eso lo que hemos hecho es discutir este tema en el acuerdo, elaborar una cantidad de preguntas consensuadas por todos los ministros para las partes. Son aproximadamente 50 preguntas. Por lo tanto, lo que queremos hacer es plantearle a las partes que nos organicemos de la siguiente manera. Vamos a preguntar primero a la parte actora. Trataremos de que cada respuesta sea muy concreta, darle 5 minutos para responder. Luego la parte demandada, en las mismas condiciones, trataremos de que las respuestas sean muy concretas, 5 minutos. Le pedimos a las partes que cuando suban al estrado también lo hagan ya acompañados de sus asesores técnicos. Hay algunas cuestiones que probablemente requieran la asistencia de los técnicos. Y luego de las respuestas que den cada una de las partes, tendrán oportunidad, si así lo consideran necesario, de alegar, es decir, de dar su opinión en general en favor de los intereses que defienden. Por eso es que consideramos que lo primero sería contestar de modo breve y concreto para que podamos ir avanzando, y luego cada parte va a tener, después de que responda la otra, el derecho a alegar en general. Creemos que esta es una manera equitativa de que todos puedan ser escuchados. La función de la Corte aquí es resolver un caso, y esto debemos hacerlo contemplando las reglas de la imparcialidad y de la equidad, en el sentido de que todos tengan iguales derechos. Las preguntas
para mayor facilidad de quienes tienen que responderlas, van a ser publicadas en la pantalla, y también para facilitar la labor periodística, para que puedan tomar nota y poder extraer los datos. Igual que en el día de ayer, esta audiencia se transmite en directo a través del Centro de Información Judicial, a través de medios oficiales y de los medios privados que están aquí presentes, cuya participación nuevamente agradecemos. Empezamos entonces con las preguntas de la parte actora. Doctora Brita. Sí, el tribunal convoca a la representación de la parte actora a concurrir al estrado. Adelante, por favor, comencemos. Sí, el tribunal invita a la parte actora a expresarse con respecto a la ley 26.522, artículo primero, declara que busca desconcentrar la propiedad de los medios de comunicación y aumentar la pluralidad de voces en beneficio de derecho a la información del público. En el mismo sentido, la Constitución protege la competencia, artículos 43 y 42. ¿Por qué la actora sostiene que se afecta la libertad de expresión? Buenos días. Sí, buenos días. Soy Damián Casino, apoderado de la actora, y con el doctor Alejandro Carrió y María Angélica Yeri, que son mis patrocinantes. Bueno, lo que primero tenemos para decir es que la ley produce un efecto contrario al que declara. Para entender de por qué se afecta la libertad de expresión, hay que entender cómo se afecta la sustentabilidad del Grupo Clarín con estas normas que pretenden desconcentrar. Una primera observación que hay que hacer es que es una norma específica de desmonopolización que es contraria al principio 12 de la libertad de la OEA, de la libertad de expresión. Pero yendo al punto de la sustentabilidad económica, hay que entender cómo están estructurados los servicios y qué tipo de servicios se prestan. Por ejemplo, Cablevisión presta el servicio de Internet y de televisión por cable. Ese servicio se presta sobre una red de una compleja tecnología que es nacional. Tiene 8.300 kilómetros de largo en forma de anillo y que desde... Perdón, doctor, después le vamos a preguntar sobre eso. No, está bien, sí, sobre sí. la sustentabilidad. En concreto, usted sostiene que por aplicación de la ley hay una afectación indirecta de la libertad de expresión. ¿Una afectación? Indirecta, es decir, se aplica la ley, como consecuencia de eso se afecta a la sustentabilidad y como consecuencia de eso hay una afectación a la libertad de expresión. Sí, entendimos mejor la pregunta. Perdón, doctor Larencetti. En realidad entendemos que esa afectación no es indirecta, que es directa. Es directa por la manera en que se ha instrumentado a través de determinados artículos que son los que están en discusión en este caso, mecanismos de desconcentración que no toman en cuenta que esta desconcentración afecta a valores tan trascendentes como la desconcentración que está mencionada en la ley, y que la misma ley en el artículo primero, cuando habla de sus notas, habla de la necesidad de fortalecer la independencia de los medios de comunicación. La misma nota 1, párrafo 9 del artículo 1, habla de la necesidad de reducir los desequilibrios internacionales que afectan los medios de comunicación. Con lo cual, la misma ley cuya constitucionalidad hoy se debate tiene en ella misma y en sus propósitos aspectos destinados a fortalecer la libertad de expresión. Mi colega se refería al principio 12. El principio 12 que adoptó la OEA y que después refrendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un apartado 45 y una nota de ese apartado 45. Si ustedes revisan esa nota, que seguramente ya lo han hecho, van a ver que ahí también se habla de la necesidad de que estas leyes no afecten
la sustentabilidad, la viabilidad de los medios y eso no afecte su contenido. Con lo cual, con las restricciones son indebidas, primero que no deberían entrar en una ley exclusiva para los medios, como refirió el doctor Casino, pero además cuando esas restricciones son indebidas o son innecesarias o no son proporcionales, la afectación a la sustentabilidad de un medio influye directamente en la garantía contra la libertad de expresión. Así lo reconoció este tribunal en los casos sobre publicidad oficial que ustedes obviamente conocen muy bien. Muy bien, la segunda pregunta, por favor. Si es de interés para el tribunal, tenemos una explicación de la cantidad de medios que hay con respecto a esta Después se lo vamos a preguntar. Ah, perfecto. La segunda. El tribunal pregunta cuál es la opinión de la parte respecto del derecho de los ciudadanos a recibir una información proveniente de una pluralidad de fuentes informativas que compitan entre sí. Sí. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señoras ministras y señores ministros. El derecho a la información es un derecho esencial, es un derecho reconocido por la Corte Interamericana y por vuestro tribunal como un derecho fundamental. Efectivamente, nuestra parte sostiene no solamente que se afectan sus derechos a brindar información, entretenimiento, sus derechos propietarios, sino los derechos de la audiencia que la siguen. No se trata solamente de los derechos de la parte actora, los derechos del público. Ayer se habló reiteradamente del público, de la audiencia que la elige día a día, miles y miles de personas que se informan, se entretienen, se abren al mundo por Internet, lo hacen a través de los medios de la actora. Efectivamente, si esta ley se aplica, como explicarán después los técnicos seguramente con más precisión, se desbarata un medio que es una puerta al mundo y que ofrece accesiblemente a todos los medios de comunicación. Pero la pregunta se refiere a si hay un derecho, ustedes, la opinión respecto del derecho de los ciudadanos a una pluralidad de fuentes informativas que compitan entre sí, que es lo que sostiene la ley. Sí, es cierto, y con la ley en ese punto estamos de acuerdo. En lo que disentimos es en que los medios que se han arbitrado no favorecen esa pluralidad. Claramente, en los casos en que se tratan de medios que no usan espectro, no hay ninguna imposibilidad. Lo dijo ayer el doctor Verón acerca de que es una ley que impide a nosotros dar un servicio, y ese servicio que nos quitarían no se le otorga a los demás, porque no hay ningún impedimento en que el Estado abra estos medios a los demás. No usan espectro, son infinitos, abiertos a todos y abiertos a la competencia. De ninguna manera con nuestra pretensión se quiere cercenar la competencia, cercenar la posibilidad de todos de acceder al medio que quieran y elijan. Muy bien, la tercera. De mantenerse la conformación actual del Grupo Clarín en lo que respecta a la titularidad de licencias en el campo audiovisual, ¿cree usted que se cumplen los fines previstos por la Ley 26.522 en cuanto a garantizar la pluralidad y diversidad de voces y opiniones? ¿Por qué? Sí, por supuesto. En la actualidad existen muchísimos medios. Por ejemplo, tenemos una información acerca de la cantidad de distintas voces que hay en el mercado audiovisual. Por ejemplo, hay 17.000 radios en la Argentina. Grupo Clarín tiene solo 8. En la capital federal y en el Gran Buenos Aires hay 550 radios. Grupo Clarín tiene una M y una FM. En lo que hace televisión abierta, hay 6 canales de televisión abierta. Grupo Clarín tiene 1 en la capital federal. Y también hay 29 canales digitales que se reciben en forma gratuita y abierta. En lo que hace televisión por cable, los grupos del Grupo Clarín, que es Cablevisión, presta el servicio en competencia en todo el país.
lo hace o con DirecTV o con otra empresa de cable. O sea, siempre hay opciones. El servicio de Internet que también presta Grupo Clarín lo hace siempre en competencia con las compañías telefónicas o inclusive otra empresa de cable. O sea, las prioridades, hay 7 señales de noticias nacionales en Argentina. Grupo Clarín tiene solo una, que es TN. O sea, entendemos que hay muchísima pluralidad de voces. Muy bien. La otra pregunta, la cuarta. Perdón, señor presidente, sí. Una brevísima acotación a propósito de lo que dice el doctor Casino. El Estado también es un competidor fuerte, presta lo que se llama televisión pública, aspiramos a que sea pública y no gubernamental, y también tiene una llegada que cubre todo el país, al que pueden acceder, y esperamos que puedan acceder la mayor cantidad de voces, la mayor pluralidad de voces. Esperamos que la televisión pública sea esto siempre en nuestro país y no una televisión gubernamental. ¿Por qué sostiene que los límites de cuota de mercado y multiplicidad de licencias que establece la ley 26.522 comprometen el derecho del Grupo Clarín a expresarse libremente? Bueno, aquí hay una doble explicación. La cuota de mercado en sí es una limitación a la libertad de expresión. Todo público que esté fuera de esa cuota de mercado no va a poder acceder a la programación e información que dé Grupo Clarín. Aparte de esta limitación, sucede que con el régimen de multiplicidad de licencias y la cotificación de mercado, se afecta la escala y alcance de Grupo Clarín. ¿Qué queremos decir con esto? El mercado de la información hoy en día es un mercado que requiere altísimas inversiones tecnológicas. Esto requiere una importante inversión inicial, con lo cual, a medida que se agregan clientes o usuarios, estos costos medios se reducen y hacen posible la inversión. Para darle un ejemplo de otra industria, no sería posible tener una red de teléfonos celulares para una cantidad reducida de usuarios. Uno necesita una cantidad importante de usuarios para poder sostener la red. En la televisión por cable y la provisión de Internet, eso es idéntico. Si uno reduce la escala de la empresa, no se puede mantener la infraestructura tecnológica existente y la que hay que volver a hacer con las innovaciones tecnológicas. O sea, hace 5 años, por ejemplo, en Argentina no estaba la televisión digital. Hace 5 años, que estoy hablando de 5 años porque es el momento de la fusión de cablevisión y multicanal, en Argentina el hogar no se daba más de 1 mega. Hoy se dan 6 y más. Eso es posible porque hay fuertísimas inversiones. Grupo Clarín lleva invertidos en la red de cablevisión 1.400 millones de dólares en los últimos 5 años. Eso es posible gracias a la escala y el alcance. Eso permite que exista televisión digital en el interior como en el país, Internet de alta velocidad y a mejores precios. También aumentó la competencia en el servicio de banda ancha. Hoy el servicio de banda ancha es accesible para todos. Antes era de un muchísimo mayor precio y eso estaba relacionado con el tráfico interurbano que existía en Internet. Antes de la fusión de cablevisión y multicanal, el servicio de la comunicación interurbana de los datos se daba a través de la red troncal telefónica. Con ocasión de la aprobación de esta fusión, que se hizo con la resolución 257, se obligó a mi representada a realizar una red troncal, que es una red de transporte alternativo de esos datos. Esto permitió que se bajen los costos de transporte. ¿Por qué digo que se bajaban los costos de transporte? Porque la compañía telefónica, con anterioridad a eso, al fijar el precio del transporte interurbano, definía el precio que debía cobrar el prestador al usuario. Grupo Clarín hoy no utiliza esa red telefónica, usa la propia y eso permitió aumentar la velocidad y bajar los precios. Gracias. Un mínimo agregado, doctor Lorenzetti, disculpe. Hay una cuestión adicional, y como usted señalaba antes de la audiencia, que se refiere con las pruebas de este expediente, porque eso es lo que obviamente se debe resolver acá. En la pericia económica que han sido citados por los jueces de Cámara en los votos
que son hoy materia de discusión en esto, se habla con toda claridad de cómo la red actual hace a la empresa sustentable. Sustentable quiere decir que puede seguir subsistiendo. Si se altera esa red actual y se imponen las licencias que nosotros consideramos que son limitadas e irrazonables, esa sustentabilidad se va a perder y se va a perder una voz crítica, quizás la única que hoy existe en nuestro país. Gracias. Pregunta siguiente. ¿Cuáles son los motivos por los que su parte sostiene que la Ley 26.522 no podría establecer restricciones que conduzcan a evitar la concentración de licencias en un mismo titular, dado que en el régimen de la Ley 22.285 ya se establecían algunas restricciones en la materia? ¿Cuáles son los motivos? Podemos correrlo. No ve bien porque está... No entendía, no veía la pregunta. Sí. Sucede que las limitaciones existentes anteriores eran distintas a las que se establecen en la ley actual. Por ejemplo, el límite máximo de 24 licencias no existía. Cuando una compañía calcula sus inversiones, lo hace en función del marco y las licencias que tiene. Por ejemplo, en la pericia económica se demostró que las inversiones que realizó Cablevisión requieren un recupero de 19 años. Eso se hizo con el marco vigente anterior. Una modificación de ese marco, evidentemente, tira por la borda todo ese cálculo. O sea, el cambio que introduce, las restricciones que existían en la ley anterior, no afectaban la economía de escala y alcance como le hace ahora. El tema es que esta ley limita mucho el tamaño de la empresa y no le permite tener la capacidad necesaria para competir en el mercado convergente, dinámico, que es la comunicación hoy en día. Gracias. Sexta. Las lesiones de derechos que invoca el Grupo Clarín se derivan actualmente de la sola existencia de la ley o se producirán una vez que se aplique por parte de la AFSCA. La medida cautelar que todavía está vigente en autos ha impedido que esos daños sean graves. Las lesiones que tiene el Grupo Clarín con la ley vigente actualmente, que no se derivan de la desinversión, sino de la existencia misma de la ley, tienen que ver con la posibilidad de acceder al mercado de capitales. O sea, la incertidumbre jurídica que existe sobre la existencia del Grupo Clarín hace que no pueda acceder al mercado de crédito. El mercado de capitales es muy importante, dado los montos que hay que invertir en el mercado en que se desempeña. Ya le hablé de que se gastaron 1.400 millones de dólares. O sea, al no existir certeza sobre cuál es la extensión de la empresa y hasta cuándo tiene el plazo de sus licencias, no se puede acceder al público para obtener crédito con la Comisión Nacional de Valores, ¿no? Gracias. Si me permite una acotación, señor presidente. Sí, nosotros sostenemos que hay también una afectación en el largo plazo si es que se aplican las restricciones, y ello es porque en el contexto de adaptabilidad, como ha dicho el tribunal, de una norma constitucional o de una norma que es inconstitucional, como nosotros sostenemos, se advierte también la inconstitucionalidad sobreviniente que se genera por dos circunstancias. Una es el permanente cambio tecnológico que en la materia se produce, que requiere, como dijo el doctor Casino, cada vez más amplias inversiones. Esa aplicación implica en el futuro también adaptarse a los nuevos cambios. Creo que ayer también uno de los amicus señaló que la norma nació obsoleta y si cabe puede ser más obsoleta por esta circunstancia ajena a la buena voluntad que probablemente, a la buena fe que probablemente muchos de sus firmantes claro, doctora, la cuestión es, la pregunta distingue, es decir, una cuestión es probablemente el futuro, la inconstitucionalidad sobreviniente o los mecanismos de revisión que pueda tener la ley. Acá la pregunta concreta es si la afectación deviene de la ley o
de su aplicación. De su aplicación a futuro, por supuesto que sí, porque en el tema de la desinversión y en el tema de la intransferibilidad de las licencias que establece el artículo 41 de la ley, allí diríamos el AFCA se mantiene como una autoridad con demasiado arbitrio según lo entendemos, así que esa aplicación podría todavía agravar más la situación de nuestra representada en un clima de hostilidad que es de público y notorio. Perdón, señor presidente y señores jueces. Lo que también nosotros sostenemos, y creo que también apunta la pregunta a eso, es que hay inconstitucionalidades en la ley tal como está escrita, no simplemente que su probable aplicación pueda derivar según el arbitrio de AFSCA. Y esas son las desigualdades que se han nombrado ayer en el sentido de los límites de licencia que son geográficamente imputables o que afectan a nuestra actora y que no afectan, por ejemplo, a DirecTV, que tiene un aspecto respecto de todo el país. Las prohibiciones de tener más de una señal de propia generación crea una desigualdad en el texto mismo de la ley respecto a las empresas extranjeras, así que es un caso de inconstitucionalidad en la propia norma y que puede agravarse cuando ella se aplique. Gracias. El Grupo Clarín sostiene que la adecuación a la ley producirá una afectación de la sustentabilidad económica de la empresa. Explique concretamente por qué existiría esa afectación y de qué modo lesionaría la libertad de expresión. Bueno, expliqué un poco la sustentabilidad en otra pregunta previa de que se daba por la falta de sustentabilidad porque se reducen primero la audiencia y se le reducen los ingresos y eso significa que la empresa no va a poder subsistir en un entorno competitivo. La afectación que se le da a la libertad de expresión es porque directamente se le afecta la independencia y hasta la subsistencia. En la pericia económica se explicó que con la aplicación de la ley, Clarín no va a poder atender los pagos de la deuda contraída, Clarín no va a poder hacer las inversiones que requiere y Clarín no va a poder operar. Fundamentalmente, no va a poder operar en el mercado de Internet y en el mercado de televisión por cable. Por ejemplo, también la falta de sustentabilidad produce en el Canal 13, en la empresa Artear, que tenga que cesarse en la emisión de señales. La cesación de la emisión de señales produce que la empresa tenga giro negativo. Hoy la empresa tiene resultados positivos. Si se elimina la comercialización de señales, la empresa pasa a trabajar a pérdida. Es una afectación de la libertad de expresión porque no se puede sostener así la situación. Completo la pregunta, señor presidente. La sustentabilidad económica, como claramente se explicó y surge de las pericias, tiene que ver con la capacidad de la parte actora de sobrevivir. Con el esquema actual y con las licencias que hoy se tienen y sin las limitaciones de la ley, es que la parte actora puede competir con otros medios, pese a que, por ejemplo, se sabe que no recibe nada en materia de publicidad oficial, está excluida de algunos otros programas y es en realidad objeto de hasta hostigamiento del Estado Nacional. Si estos límites se impusieran y la empresa actora debiera competir con las telefónicas en materia de Internet, con DirecTV. Le vamos a preguntar de eso, pero la pregunta me parece que está clara en el distingo entre rentabilidad, sustentabilidad económica en la situación actual y sustentabilidad económica de aplicarse la ley y la libertad de expresión. Sí. Esos son los distingos a los cuales apunta. Sí, entonces completo esto y hay una persona que le va a dar un dato técnico. Entendemos que solo con este esquema de sustentabilidad es posible enfrentar la competencia que hoy se enfrenta sin recurrir, como recurren muchísimos medios, a la publicidad oficial, un tema que esta parte conoce exactamente bien. En los casos sobre publicidad oficial quedó clara la importancia de la sustentabilidad económica para poder darle a los medios la voz crítica que necesitan para funcionar como control del gobierno. Creo que hay un dato técnico que le quieren acercar, por favor. Buenos días, señores ministros. Mi nombre es Carlos Winograd. Soy economista. Sabrán disculpar mi desconocimiento de ciertas reglas propias a la tribu que todos ustedes pertenecen. Sobre este problema de sustentabilidad y también sobre la libertad de expresión,
no se puede desconocer los fundamentos económicos de la palabra. El acceso y la emisión de palabra tienen agentes que están restringidos por aspectos económicos. Iré directo a dos puntos. Uno es lo que está probado en las pericias técnicas y que muestran a nivel de la empresa las consecuencias de este tipo de legislación y de este ejercicio regulatorio. Segundo, trataré de explicar brevemente que los diversos modelos de negocios en el mundo de los medios. Tercero, algún ejemplo internacional y finalmente quisiera dejar sentado que no existe... Pero lo que queremos concretamente es que usted agregue algo a la pregunta, no una exposición, no existe, porque la exposición la pueden hacer después. Que no existe contradicción entre el interés privado y el bienestar general en este caso. La pericia contable muestra de manera terminante que en caso de contraerse la oferta de esta empresa, de restringirse el número de licencias, de aplicarse conjuntamente la restricción cuantitativa a la audiencia, el resultado será, en dos casos posibles, de una pérdida y de una incapacidad de pago de su deuda. En los dos casos, la pérdida patrimonial en el caso mayor es de 10.000 millones de pesos, en el segundo caso es de 5.000. ¿Cuáles son estos dos casos? En un caso la ley impondría que la compañía abandone su canal de aire en las zonas en que tiene cable. En el otro caso retendría el canal de aire y estaría forzada de abandonar un sinnúmero de licencias. Quisiera señalar que las licencias no son un dato técnico, sino un dato administrativo. De ahí esta desigualdad administrativa entre un competidor que tiene una licencia y otro que tiene un número mayor. En cuanto a los modelos de negocios, debemos reconocer que en la industria de medios de hoy, el modelo que se expresa es un modelo multimediático por las economías de escala, de alcance y densidad que han sido extensamente detalladas en la pericia. En nuestro país se puede resumir a tres tipologías de modelos, de los cuales esta compañía, como otras, compite con una de ellas. Es el modelo del multimedio, el modelo de escala, el modelo de producción de masa, como existe en otras industrias, que permite reducir los costos medios y generar un mayor acceso. Es el mayor acceso, es la inversión en digitalización que amplía el espacio de oferta de palabra, no es la contracción de la oferta. Todos aquellos economistas saben que la ampliación de la oferta es el mecanismo de reducir los precios. El segundo modelo es un modelo que podríamos llamar de nicho, un productor especializado. También existe esto en otras industrias, que focalizado en un segmento determinado consigue diferenciar su producto y tener ventajas de mercado. El tercer modelo es un modelo que puede provenir voluntariamente o involuntariamente del fracaso en el mundo de los negocios de los dos modelos precedentes y que es muy popular en nuestro país hoy, que es el modelo del sustento en la publicidad oficial y del potencial alineamiento editorial. Existen ejemplos locales e internacionales del modelo de escala. El modelo de escala no solo es una escala horizontal, podría ser, si nosotros vemos en los canales abiertos... Gracias, porque la pregunta está contestada. Después podrán ampliar. Gracias. Okay. La próxima. La situación del Grupo Clarín cambió sustancialmente a partir de la aprobación de la fusión de Cablevisión y Multicanal, así como con la suspensión de la vigencia de licencias por 10 años, decreto 527 de 2005. Antes de eso estaba afectada la sustentabilidad del grupo y como consecuencia la libertad de expresión. Para esto hay que tener en cuenta primero dos pilares. El decreto de extensión de licencias y la aprobación de la fusión son decretos que llevaron al Grupo Clarín a realizar inversiones. Antes de eso, lo que había también es que el mercado de la información va evolucionando. Si Grupo Clarín se quedaba
con el modelo de negocios anterior, donde era una empresa de cable reducida, a largo plazo no iba a poder permanecer en el mercado de la convergencia. Necesita un volumen mayor, y por eso es la fusión entre Cablevisión y Multicanal, para poder subsistir en este mercado. O sea, lo que lleva a aumentar la escala de Grupo Clarín son los constantes cambios tecnológicos. Debiendo agregarse que, en función de esos actos administrativos, que son 2, y por la confianza legítima que eso se provoca, se obligó a mi representada a hacer inversiones. Con la extensión de licencias hubo que hacer inversiones para que eso suceda. Y con la fusión de Cablevisión y Multicanal también hubo que hacer inversiones, que ya le dije de los montos que Pero antes, la pregunta es concreta, es decir, antes de la fusión y antes de la suspensión de las licencias, independientemente del cambio evolutivo que usted dice, ¿había afectación de la libertad de expresión? No, si Grupo Clarín permanecía con esa estructura, no iba a poder permanecer en el mercado a largo plazo, no es instantáneo, el mercado es dinámico, o sea, sí. Sí, y quizá a lo mejor acierto en la respuesta, doctor. De lo que se trata es de la evolución de los medios. En un contexto el medio puede obtener libertad de expresión reducida, pero compatible con los estándares tecnológicos del momento. Pero a medida que van incrementándose los descubrimientos tecnológicos, la necesidad de competir y de ofrecer más a la audiencia exige otra convergencia. Nosotros sostenemos que la necesidad es de la convergencia, y eso no es lo mismo que concentración. La concentración habla de probablemente una afectación irrazonable a la competencia. Gracias. La próxima, por favor. Si, como se desprende de sus presentaciones, la actividad del Grupo Clarín registra considerables economías de escalas, ¿por qué no es potencialmente un monopolio? ¿Estas economías de escala no constituyen barreras de entrada para nuevos participantes en el mercado? A ver, la tecnología digital que hoy existe, es imposible que existan barreras de entradas al mercado. Por ejemplo, y acá en la página del SIG hoy estamos transmitiendo en vivo esta audiencia, y eso transmite por internet. O sea, no existe una barrera de entrada para transmitir. Se refiere a internet y los otros, porque acá hay distintos temas, sí. El tema del cable, sí. Los que regula la ley. Sí, lo que sucede es que por el cable también se transporta internet, es un servicio indivisible. La tecnología que se utiliza en el cable es que el contenido de internet y de cable van por el mismo caño, por así decirlo, y es indivisible. O sea, si se regula uno, se afecta al otro. Bueno, la pregunta es referida a los distintos medios, ¿no? Es clara, creo. Sí. ¿Por qué no es potencialmente un monopolio si requiere esa economía de escala? Señor ministro, esta pregunta requiere discutir el concepto de convergencia y la evolución de la industria de medios en los últimos años. ¿Cómo eran las industrias que hoy llamamos de medios hace no mucho tiempo, 10, 15 años? Eran mercados separados, las telecomunicaciones por un lado, con infraestructuras fijas, en alguna época monopolios naturales, en el sentido que había un solo productor, y muchas de ellas estatales, salvo el caso de los Estados Unidos. Por otro lado, existían empresas de video, ya sea por aire o por cable. Y finalmente aparece luego Internet. Estos mercados eran mercados de estructuras pesadas y fuertes, efectivamente, como usted bien lo señala, con altas barreras a la entrada. ¿Hacia qué mundo vamos en el mundo de la convergencia, que es esencial entender para entender esta industria? Diversas plataformas tecnológicas, producto de la innovación, producen múltiples servicios. Hoy las telecomunicaciones son capaces tecnológicamente de producir voz, internet, datos y video. Sin hablar que el acceso a internet es capaz hoy de, a través de Skype, disculpen la mención, a través de Skype, a través de la interacción con los consumidores, producir contenidos. El sistema de cable, que en una época era solo video, gracias al progreso tecnológico, hoy es técnicamente capaz de producir telecomunicaciones, es decir, voz, producir video
y, como ustedes saben, Producir Internet ya ha sido mencionado. Esta empresa es el tercer jugador en participación de mercado en el mercado de Internet. De manera que lo que vemos hoy es que diferentes plataformas compiten por la audiencia, compiten por los hogares. Se amplifica la competencia de infraestructuras. Algunos especialistas hablan hoy que las infraestructuras van camino a transformarse en un commodity, en una materia prima cada vez más disoluble y más competitiva. ¿Cuál es el resultado de esto? Que de mercados separados nos orientamos hacia mercados unificados, integrados, donde bajan las barreras a la entrada. Por lo tanto, son cada vez más desafiables. Cada vez las empresas deben atender a ciertos fenómenos de fusión y adquisición para resistir esta presión. Quisiera señalar un caso. Google o Facebook hace 15 años no se situaban entre las 15 compañías de capitalización bursátil de la Bolsa de Nueva York. Esto ha explotado. Hoy Google, que no es infraestructura, es una de las 3 empresas de mayor capitalización bursátil de la Bolsa de Nueva York. ¿Qué quiere decir? Que el poder de mercado se está desplazando. Gracias. ¿Quieren? Vuestra Excelencia, mi nombre es Gabriel Bausat y quería concretar la respuesta informando al Tribunal que en el análisis que hizo la Comisión de Defensa de la Competencia de la fusión Cablevisión multicanal, se analizaron todos los mercados involucrados. Se analizó la televisión abierta, se analizó Internet, se analizó el mercado de señales, se analizó la televisión por cable, y después de una minuciosa investigación que llevó más de un año, la Comisión de Defensa de la Competencia concluyó que la operación no afectaba a la competencia en ninguno de esos mercados, analizando tanto las relaciones horizontales que se daban sobre todo entre Cablevisión y Multicanal, y las relaciones verticales que se daban entre la televisión abierta, las señales y la televisión por cable, de forma tal de que el Estado Nacional en el año 2007 hizo una exhaustiva investigación en la materia y demostró no solo que no afectaba a la competencia, sino que las economías de escalas que se generaban beneficiaban al interés económico general, de manera tal de que yo creo que ese hecho el Estado ya lo corroboró, y la presunción que hace en la ley al tratar de desconcentrar una empresa que ya fue investigada en cuanto a su estructura carece de todo fundamento legal y es dogmático. Muchas gracias. Gracias. La próxima pregunta. Si la libertad de expresión requiere un volumen económico como el del Grupo Clarín, ¿qué ocurre con los demás grupos que no tienen esa entidad? ¿No tendrían libertad de expresión o deberían ser subsidiados para equipararlos al Grupo Clarín? ¿Cómo se explica que otros medios de comunicación hayan presentado sus planes de adecuación sin invocar este agravio? A ver, nosotros invocamos la constitucionalidad al caso concreto. La situación de otros medios de comunicación requerirán de su estudio particular, de cómo reciben sus ingresos y de dónde prestan sus servicios. La sustentabilidad del Grupo Clarín se ve afectada por la estructura que tiene en función de los mercados que se desempeñan. No, la pregunta se refiere no a la situación de otros grupos en concreto, sino al argumento en el cual basa su posición. Creo que es clara. Usted dice es necesaria determinada sustentabilidad para tener libertad de expresión. Lo que no tiene en ese volumen, ¿qué pasa? Es lo que dice la pregunta. Como argumento, ¿no? En el caso... En relación a la libertad de expresión. En esto está íntimamente relacionado con el intento de explicación precedente. Existen en el caso argentino otros grupos multimediáticos de menor tamaño que muestran rentabilidad, que tienen canales abiertos. Tenemos casos que expresan estos problemas de escala a un nivel menor. Por ejemplo, el caso de Canal 11,
que pertenece al grupo Telefónica y que es sustentado no a través de una integración horizontal en nuestro país, pero a través de escala a nivel internacional. Existe el grupo 1, que es un grupo local, que tiene una respuesta multimediática que está en línea con las demandas y las necesidades del mercado, y también mencioné en mi respuesta anterior que existen grupos de nicho, es decir, grupos especializados. Lo que creo que debe ser establecido es que... Le pedimos que se concrete, porque el argumento en el cual sustenta su posición es necesaria determinado volumen económico para garantizar la sustentabilidad, y si no existe eso, hay afectación de la libertad de expresión. Quien no tiene ese volumen económico no tiene libertad de expresión. El argumento, más que el hecho intento reformular el argumento. Lo que quiero decir es que hay grupos de menor tamaño que acceden a sinergias y escala a través de la multimedia. He citado un caso de un grupo que tiene menor facturación, pero que genera sinergias como las que fueron descritas a través de la multimedia. Pero también podría haber, y en la descripción anterior fue contemplado, grupos que se llaman de nicho, grupos especializados en ciertos sectores, pero esto no es la estrategia de producción de masa que ha adoptado el Grupo Clarín y que sería destruida por este tipo de regulación. Quisiera simplemente terminar que como economista me parece que hay un abuso de lenguaje en la aplicación sistemática de la palabra monopolio a mercados en los cuales hay una pluralidad de jugadores y oferentes, y creo que esto como economista debo dejarlo sentado. No hay ningún mercado en que participe este grupo que pueda ser caracterizado rigurosa y técnicamente como una situación de monopolio. Perdón, doctor Lorenzetti, por ahí puedo ser más directo en la respuesta que entiendo el tribunal está esperando. Hay una pericia de ingeniero en la causa que es muy importante y que determina la imposibilidad de, si se aplica la ley, seccionar el cable que cubre todo el país y que quedaría limitado solo por las 24 licencias a pocas regiones. No hay manera de suprimir la parte que estaría como sobrando y todo ese sistema se volvería obsoleto y el Grupo Clarín debería dejar de ser la voz que hoy es, porque justamente esa inversión a largo plazo fue producto de los actos oficiales que hablábamos recién. Fue un compromiso hecho en oportunidad de la fusión, hacer esta red multipropósito y que cubriera todo el país. O sea, la cuestión es técnicamente compleja y tratamos de explicarla como podemos, pero sabemos que estamos entre abogados y no es tan fácil. Pero la manera en que nosotros lo entendemos es esta, seccionando el tronco del Grupo Clarín y de cómo se presta cablevisión en todo el país, esa red tiene que dejar de operar prácticamente de un día para otro. Desaparece una voz que hoy existe y esa es la afectación a la libertad de expresión. Perdón, doctor, una acotación adicional. Sí, la preocupación que usted mencionó acerca de qué pasa con otros grupos más pequeños. Nosotros sostenemos que la ley puede buscar medios alternativos si efectivamente se quiere sustentar estos medios más pequeños. El cooperativismo, por ejemplo, tiene ventajas que no tienen otros grupos competitivos, como son ventajas impositivas. Ese puede ser un camino para dejar subsistir a estos grupos. Otros más pequeños subsisten con publicidad oficial. Es un riesgo porque subsistir con publicidad oficial puede ocurrir, no digo que siempre ocurra, pero puede suceder que condicione la línea editorial y entonces se cierre la penetración de otro grupo en el debate robusto, como dicen ustedes, del debate abierto. Habría que ver en cada caso. Hay otra cuestión adicional para el grupo que nosotros representamos, y es que hay
cepo publicitario, no escrito quizá en una resolución, y lo lamentamos porque ahí podríamos plantearlo de otra manera, pero lo cierto es que también es de público y notorio que se ha retirado al grupo la publicidad de los medios privados. Esto lo hace más vulnerable, si cabe, y se sostiene con una voz crítica que quiere seguir manteniendo a través de esta escala. Pero esto no va en desmetro de grupos pequeños que pueden operar. Ustedes dijeron en la pregunta subsidios. Sí, no rechazamos la posibilidad de que el Estado, no el gobierno, subsidie voces que quieran expresarse. El grupo también las recibe, y basta ver cómo grupos minoritarios han ido a las señales de la empresa a expresar su voz crítica. Me refiero, por ejemplo, a los pueblos originarios. Gracias. La próxima, por favor. ¿Cuál es el mercado relevante en el que se inserta la actividad del Grupo Clarín y cuál es su posición en él? La posición del grupo, el mercado es de las telecomunicaciones y de la publicidad. La posición varía según, en realidad no hubo un estudio de mercado en la sanción de la ley, con lo cual definir la posición del Grupo Clarín es un poco más compleja. En el mercado de las telecomunicaciones, Grupo Clarín es de los principales jugadores el más pequeño. Grupo Clarín compite con empresas globales como Telefónica y Telecom. Y ahora va a completar el doctor Bauzat. El Grupo Clarín participa de distintos mercados. Participa del mercado de diarios, donde compite con muchos diarios nacionales. Participa del mercado de la televisión abierta, donde, como se explicó antes, también compite con muchos canales, tanto en la capital federal como en el interior. Participa del mercado de producción de señales, tiene 7 señales u 8, y ahí compite con otros productores de señales y sobre todo compite con los grandes productores internacionales de señales. Hay compañías que en la Argentina están ofreciendo más de 40 señales hoy, y la ley prohibiría al Grupo Clarín producir más de una sola señal, lo que la pone en una situación de absoluta desigualdad. También compite en el mercado de televisión por cable. En ese mercado compite con la televisión satelital, que forma parte del mismo mercado, y con numerosos cables. Tiene competencia en todas las localidades donde participa. Y por último, compite en el mercado de acceso a Internet, donde los principales competidores son las compañías telefónicas, que están monopolizadas y que por otro lado son jugadores mucho más fuertes en ese mercado, porque aprovechan la red de telefonía para prestar este servicio, de forma tal de que en todos los mercados en los cuales el Grupo Clarín actúa tiene una competencia efectiva, genuina y fuerte. Gracias. La próxima. ¿Cuál es el mercado relevante? ¿Cuál es en el mercado relevante la escala mínima adecuada para la prestación del mejor servicio al menor precio? ¿Es suficiente el 35%? La respuesta es que la restricción cuantitativa del 35% de audiencia, como ha sido probado por la Corte del Estado de Columbia, es no solo caprichosa y arbitraria, pero cito el fallo, dice que es anticompetitiva. En economía, con mucha frecuencia se producen efectos paradójicos de reglas que aparentemente son beneficiosas. Este es un caso ejemplar de este tipo de regla. No es casual que, salvo el caso de Estados Unidos, no se haya utilizado en ninguna legislación otra que en esta, que nunca ha sido ejecutado y que además ha sido rebatido varias veces. Un ejemplo muy simple desde la perspectiva del economista de por qué es paradójicamente anticompetitiva es que si a un jugador se le dice que no puede atacar agresivamente otro mercado, debe confortarse con su mercado y se comunicará
con el otro jugador que se hará fuerte en su propio mercado con una intención colusiva. Paradójicamente, lo que se generan son incentivos a la cartelización y esto produce un aumento de precios en cada submercado contrariamente al objetivo deseado, que es aquel de menores precios, mayor acceso y mayor calidad. Gracias. La próxima. Las limitaciones establecidas por la Ley 26.522 afectan de algún modo la participación del Grupo Clarín en el mercado de provisión de conexión a Internet? Sí, lo afectan y de manera muy severa. Como en la pericia que hizo el ingeniero Yunta, que está agregada al expediente y que refirió el doctor Carrió anteriormente, se explica que el servicio de Internet se presta sobre una red troncal que es nacional, que ya aclaré en la pregunta anterior que fue construida luego de la fusión de las compañías de multicanal y cablevisión. Si no se puede diseccionar esa red, porque si se disecciona se deja de prestar el servicio en las unidades restantes y no hay centro de transmisión. Ese centro de transmisión es costosísimo y habría que replicarlo en cada lugar, que es de 24 licencias respectivas, con lo cual es inviable e irrecuperable. O sea, la red es indivisible y si se lo hace, se afecta al mercado de Internet. Ahora, donde Clarín deba dejar de dar el servicio de televisión paga, no puede dar el servicio de Internet en forma aislada. ¿Por qué? Porque le suben los costos medios. Esto quiere decir, se reduce la economía de alcance, que se llama. La economía de alcance es que van dos servicios por la misma infraestructura. Si uno retira uno, ese servicio que se retira deja de sustentar a la red sobre la que se presta. El costo medio de prestar Internet subiría de una manera tan alta que lo haría anticompetitivo frente a las telefónicas, por ejemplo. O sea, lo que produce el servicio, las limitaciones de la ley es que Cablevisión deba dejar de dar el servicio de Internet. Sí. ¿El doctor? Una sola aclaración. Los servicios de Internet se dan mediante licencias de telecomunicaciones que son licencias nacionales. En cambio, la ley pretende que los servicios de televisión por cable se den a través de licencias locales y cubrirían solo 24 localidades. Como la red de Cablevisión, donde se prestan ambos servicios, cubre mucho más que 24 localidades, esta asimetría regulatoria entre una ley que permite, entre una norma, una regulación que permite Internet mediante una sola licencia darla en todo el país y 24 licencias locales, generarían una subutilización de la red en todas aquellas localidades no abarcadas por las 24 que le correspondería de acuerdo a la nueva ley, de forma tal de que esa subutilización generaría costos altísimos para quienes reciben solo Internet y dejarían de recibir cable, lo que es absolutamente ineficiente y torna no sustentable la economía de la red, como se explicó antes. Gracias. La próxima. Sí, un agregado es donde se retira Cablevisión del servicio de Internet, se aumenta la concentración de los restantes prestadores, que son las empresas telefónicas. Hoy en día ese mercado Cablevisión tiene el 24% de Internet y las telefónicas tienen el 55%. Si de la ciudad que Cablevisión deba retirarse, dar el servicio de Internet, la concentración del prestador que queda aumentaría, que son las empresas telefónicas. La próxima. El Estado Nacional sostuvo que el Grupo Clarín, en su presentación efectuada ante la Comisión Nacional de Valores en fecha 11 de octubre del 2007, había reconocido que, comillas, el régimen de radiodifusión exige la aprobación de las transferencias de acciones y de otras operaciones e impone obligaciones a las empresas licenciatarias y a sus accionistas, cierra comillas. ¿Cómo compatibiliza esta afirmación con su impugnación de un régimen similar para la transferencia de licencias y de acciones establecido en la Ley 26.522? ¿Se refiere al artículo 41 de la pregunta? ¿Sí?
Sí, el artículo 41. Sí. La anterior regulación establecía limitaciones a la transferencia que estaban sujetas al control de la autoridad de aplicación, pero permitía transferir con autorización posterior. O sea, se hacía la transferencia y se sometía en el plazo de 180 días a lo que era el CONFER para que se autorice la operación. Hoy en día lo que hace esta ley es directamente prohibir la transferencia, o por lo menos prohibir la transferencia del 50%, y permite la transferencia luego de los 5 años, de transcurrir los primeros 5 años. Entendemos que si lo que se quiere es controlar quién es el licenciatario, no es necesario prohibir la transferencia. La autoridad de aplicación podría controlar quién es el adquirente, y de esa manera se podría permitir que mi representada, si necesita transferir alguna de sus licencias, lo puede hacer. El doctor... Gracias. Quiero agregar lo siguiente. Las informaciones a la Comisión Nacional de Valores se explican porque el Grupo Clarín cotiza en bolsa y sus administradores tienen un deber fiduciario frente a sus accionistas, de forma tal de que cuando se dictan resoluciones que pueden afectar el patrimonio y el valor de la acción, es importante notificarlos a la autoridad de Contralor, en este caso la Comisión Nacional de Valores. Así que esta declaración del Grupo Clarín, esta información, es al solo efecto de ser respetuoso de los deberes fiduciarios con los accionistas, y de ninguna manera implica avalarlas, justificarlas y menos dejar de cuestionarlas como lo estamos haciendo en este juicio. La próxima. Según sostiene el Estado Nacional, la actora, en su presentación efectuada ante la Comisión Nacional de Valores en fecha 11 de octubre del 2007, había reconocido que, comillas, las subsidiarias de la Sociedad Cablevisión y Multicanal tienen licencias de televisión por cable que se superponen geográficamente, posiblemente en violación a la ley, cierra comillas. ¿Cómo compatibiliza esta afirmación con su agravio relacionado con el régimen de multiplicidad de licencias establecido en el artículo 45 de la ley 26.522? Son cuestiones diferentes. La multiplicidad de licencias que se refiere la pregunta está relacionado cuando había 2 licencias de televisión por cable en la misma localidad. Nuestro cuestionamiento que se hace en la demanda es al límite de 24 licencias, que es nacional y no de alcance local, con la televisión por cable. De todas maneras, el Grupo Clarín renunció a la lateralidad de las licencias que estaban en violación al régimen anterior, y sobre esa cuestión existe un juicio que todavía no está resuelto, está en primera instancia porque la autoridad de aplicación no las aceptó. Gracias. La próxima. En su demanda, el Grupo Clarín sostiene que opera 180 licencias de cable en todo el país. ¿Cuenta con las correspondientes autorizaciones regulatorias para realizar esa explotación? Grupo Clarín son 158 según la pericia de las licencias que estamos utilizando. Esas licencias que explota Grupo Clarín son las que quedaron luego de la fusión de Cablevisión y Multicanal, que fue, ya dije, autorizada por la resolución 257. En esa oportunidad, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia consultó al CONFER y a la Comisión Nacional de Comunicaciones sobre si existía alguna violación al régimen de licencias, y la respuesta fue que no. Gracias. La próxima. En la resolución CONFER 577 de 2009 se ordenó a Cablevisión Sociedad Anónima que adecuara sus licencias a las disposiciones que, en materia de multiplicidad de licencias, establecía el artículo 43, inciso B, de la anterior Ley de Radiodifusión. ¿Se cumplió con esa resolución? Sí, esa cuestión está controvertida judicialmente. Grupo Clarín sostiene que cumplió, la autoridad de aplicación sostiene que no.
Hay un juicio que tramita en el fuero contencioso administrativo y está en primera instancia. Gracias. ¿Cómo? ¿Es el mismo juicio? Sí, es el mismo juicio. ¿O es otro? ¿Perdón? Pues es el mismo juicio que mencionó anteriormente o es otro. Sí, es el mismo juicio, sí. Es el mismo. El de la 577 es el mismo juicio. Básicamente el Estado Nacional solicita que la devolución de licencias se haga con las redes y con los abonados. Grupo Clarín sostiene que tiene que devolver la licencia. Gracias. Bueno, hemos finalizado con las preguntas a la parte actora. Vamos a hacer un intermedio de 15 minutos. Reanudamos luego con las preguntas a la otra parte y después también tenemos algunas preguntas a los peritos y luego las partes podrán hacer alguna argumentación. Gracias. Bueno, Patricia, si me estás escuchando, Agustina, si me estás escuchando. Ha finalizado entonces esta primera parte. Recordemos que han llamado a un cuarto intermedio por unos minutos. Han sido en total, Patricia, 17 preguntas muy técnicas, muy específicas, relacionadas entonces, vamos a hacer un resumen, ¿no? Sí, en qué y de qué manera y cómo se verían afectados el Grupo Clarín, la parte actora aquí que se ha presentado, por supuesto, en lo que ellos consideran la sustentabilidad versus la, por supuesto, rentabilidad, que yo creo que es el concepto de base que se están manejando, todo el tiempo aduciendo la parte actora, o sea, el Grupo Clarín, que se verían afectados no solamente en la cantidad de audiencia, sino que se verían afectados, por supuesto, en el despliegue operativo, en las convergencias, en todo aquello, en el volumen, lo han denominado de esta manera, del despliegue que tienen que hacer no solamente en los soportes, sino también en las plataformas actuales, que tiene que ver siempre remitiéndose al tema de la actualidad tecnológica, es decir, del mundo de Internet y todas las redes sociales, que hoy operan de una manera muy libremente también en el mercado de las telecomunicaciones. Bien, ha girado en torno a esto, por supuesto, gran parte de las preguntas y las respuestas de parte del tribunal que se han hecho a través de los técnicos a los integrantes, por supuesto, de la parte actora y que defiende al Grupo Clarín. Cintia Ottaviano, otra vez. ¿Cómo ha vivido entonces y cómo ha reflexionado y ha seguido estas casi 17 preguntas que se han realizado de parte del tribunal? Muy técnicas algunas, pero todas remitidas absolutamente a cuáles serían las lesiones en la libertad de expresión si se reduce la cantidad de licencias y, por supuesto, también si se aplica la nueva ley de medios. Quiero rescatar de nuevo la posibilidad de que se hagan preguntas y que se pueda responder y entonces poner en evidencia cuáles son los distintos argumentos. Llegué muy hacia el final en las últimas preguntas y ahora trataré de estar un poco más. Vengo de la Universidad de Buenos Aires, de estar con Frank Larrue, el relator de la libertad de expresión por Naciones Unidas, así que me he perdido las primeras preguntas. Yo creo que lo principal que se ha tratado aquí para hacer un concepto bien, digamos, entendible para toda la audiencia que nos está siguiendo absolutamente en toda la República Argentina, si no habría que ser letrado para haber seguido esta audiencia tan técnica, es cargar las tintas en el aspecto económico, en el aspecto financiero y en la pérdida de rentabilidad de parte de la defensa del Grupo Clarín. Y aquí las preguntas tal vez han sido en si realmente un medio de comunicación o los medios de comunicación se tienen que medir por la rentabilidad o por la sustentabilidad, que esto está remitido absolutamente no en la capacidad de emitir mensajes, sino también en ser un medio o los medios un servicio social. Creo que son los dos conceptos que tienen que ver con lo que se está debatiendo con esta nueva ley. Bueno, ayer lo vivimos también. Realmente hay dos paradigmas, un paradigma que es autoritario, mercantilista y liberal, que es el que se está poniendo en juego cada vez que se defiende la cuestión económica, la variable empresaria, y otro paradigma que tiene que ver con los medios de comunicación como servicio, la comunicación no como un negocio, sino con responsabilidad social y con un interés público. Y eso entonces es lo que está debatiendo
debatiendo hoy la Argentina. La sociedad argentina ya lo debatió, a decir verdad, en 24 foros a lo largo y ancho del país, en muchísimas audiencias públicas, más de 10.000 personas participaron, hicieron muchísimas propuestas, se incorporaron 120 propuestas en su momento al proyecto oficial para tener esta ley de radiodifusión, que es absolutamente democrática, y hoy nuevamente seguimos con esa discusión que muestra dos escenarios completamente distintos, pero que la sociedad argentina decidió. Quiere una comunicación democrática en la perspectiva de los derechos humanos. Gracias, Cintia Ottaviano. La palabra de la representante de la Defensoría del Público, que estamos con el doctor Barcesat. Bueno, doctor, ¿cómo ha escuchado, cómo ha analizado estas preguntas en esta primera instancia que ha hecho el tribunal a la parte actora, es decir, al Grupo Clarín? Bueno, creo que son preguntas importantes, bien formuladas. Yo destacaría que por primera vez un tribunal judicial invoca el artículo 42 de la Constitución Nacional y le pide al Grupo Clarín que dé su postura frente a esta norma. Digo esto porque, como ya he señalado en otras intervenciones, hasta aquí el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal no mencionaba el artículo 42 de la Constitución Nacional, que es el que establece la cuestión específica de control de los monopolios y de asegurar la información pública veraz y adecuada. Entonces, que se haya introducido esto en la audiencia y requerido al Grupo Clarín un pronunciamiento sobre la interpretación de la cláusula constitucional es una suerte de cambio de paradigma, ¿no? Y esto, repito, lo valoro, y las preguntas han sido notablemente conducentes, es decir, no ha habido preguntas maliciosas o que excedieran el marco de la cuestión que ha sido traída al conocimiento y decisión del tribunal. Así que diría que hasta aquí hago una ponderación valiosa de la producción de esta audiencia, ¿no? Usted ha visto que el tribunal utilizó la palabra adecuación y no desinversión, por ejemplo. ¿Le llamó la atención esta palabra utilizada en las preguntas? Bueno, creo yo que han sido todas muy cuidadosamente formuladas. Esta observación que usted hace es correctísima y demuestra que se está reponiendo, por un lado, la semántica propia de la Constitución y la semántica de la ley. Entonces, esto es también diría un relieve, una faceta, un eje definitorio de las preguntas que es necesario ponderar, ¿no? ¿Ha notado usted que tal vez la parte actora, el Grupo Clarín, ha cargado las tintas en el aspecto de la desinversión, dicen ellos, por supuesto, en el aspecto de la pérdida de rentabilidad? Y no si tal vez hay que mirar en profundidad que el eje de un medio de comunicación debe ser un servicio social. Bueno, efectivamente el artículo 42 está en nuevos derechos y garantías. Estamos hablando de derechos humanos, en este caso el acceso y la producción de la información pública, derecho que atañe no solamente usuario y consumidor, sino a los productores y circuladores de la información. Y todo esto bajo la óptica de un derecho humano, donde la palabra clave es la palabra de acceder. Y esta palabra acceder denota varias cosas. Primero, denota que hay quienes están en situación de desposesión, y luego de que esa desposesión debe ser resuelta y conjurada a través de un mecanismo palanca social. En este caso es la Constitución y la Ley de Medios la que provee esa palanca, ese mecanismo que pone en conexión producción, circulación múltiple de la información y la posibilidad, por tanto, de elección del usuario sobre cuál es el medio, la comunicación, la información que escoge a su libre voluntad. Usted, que es un hombre tan atento a la ley y a la Constitución, por supuesto, ¿le pareció inteligente la pregunta de parte de la Corte cuando le preguntaron por el monto de representación económica de parte del Grupo Clarín, y si ese monto se reducía? ¿Qué hubieran hecho o qué hacen los medios chicos que no tienen ese dinero, semejante alcance, semejante volumen? Y si el gobierno entonces o el Estado debiera subsidiarlos, y la respuesta del Grupo Clarín fue que los soportes técnicos también y la nueva actualización o la permanente actualización hace que se lesione la libertad de expresión. ¿Cómo harían, por ejemplo, las cooperativas, las radios alternativas, y cómo muchos medios se adecuaron sin argumentar la pérdida o la lesión en la libertad de expresión? Bueno, aquí volvemos a la palabra acceder. Es decir, efectivamente,
para acceder hay que tener una cierta capacidad económica, y para esta cierta capacidad económica hay que elevar a situación de igualdad de condiciones a aquellos que no tienen una capacidad para proveer un servicio con la extensión, la profundidad y el dominio de mercado que tiene el medio Clarín. Y bueno, lo que han propuesto, vaya curiosamente contra todas sus concepciones filosóficas, es que el Estado salga en subsidio de ello, entonces a eso no se opone. Eso sí, que no se toque el privilegio del Grupo Clarín. Bueno, me parece que nuevamente los dos modelos de argumentación están claramente enfrentados acá. O la comunicación es una mercancía o es un derecho humano. Y el Estado Nacional y quienes representamos al Estado estamos en que es un derecho humano y al que debe acceder en la dimensión del universal. Todos y para todos. Gracias, doctor Barcesat. Lo dejo ya en libertad para poder descansar en este cuarto intermedio. Y si me permite, me voy a acercar, o que se acerque bien, el hombre que representa a las cooperativas, el doctor Rodríguez Villafañe. Bueno, doctor, han hablado de las cooperativas hoy también aquí, recién hace unos segundos nada más. No sé si usted ha tenido la atención de fijarse que en este momento la actora, el Grupo Clarín, cuando respondía a las preguntas, ellos dicen que al bajarle el monto de rentabilidad, se lesiona la libertad de su libertad de expresión, la de su medio, la de su grupo. Ustedes, cuando no tienen estos montos o estas grandes sumas de dinero, o no son estas empresas tan enormes, tan representativas, y llevan así adelante igual el mensaje, la comunicación, el ida y vuelta con la gente, desde sus pequeños lugares, que no por pequeños son menos importantes, si no tienen dinero, ¿sienten lesionada su libertad de expresión? Casualmente, la importancia de la economía solidaria es que el dinero no es lo central, y en cambio lo central es el esfuerzo común con sentido solidario. Casualmente, el movimiento cooperativo es la sumatoria del capital de hombres y mujeres que cada uno lo aporta para lograr brindar lo mejor a la comunidad. De hecho, el interior del país se ha construido sobre bases de ese tipo. De no haber sido por ese esfuerzo común, no habría electricidad, agua corriente, alumbrado público, servicios telefónicos. Y le puedo decir que nosotros estábamos en condiciones tecnológicas y de muy buena calidad, como que ahora se está prestando por el cooperativismo, y desde el esfuerzo de todos e incluso con abaratamiento de costos. Casualmente, el problema de lo macro lleva a un montón de costos que no necesariamente tiene que pagarlo la comunidad, y de hecho ha pasado en Santa Rosa de la Pampa, cuando la Cooperativa Popular Eléctrica empezó a prestar sus servicios, Cablevisión tuvo que bajar sus precios. Los tenía en 120, 150 pesos, la cooperativa los puso a 90 en un precio razonable y tuvo que bajar los precios. Esto también es un tema del cual a veces no se habla, pero siempre ha traído este criterio casi monopólico, en donde se excluyó a las cooperativas, un verdadero mayor costo al interior y un desapoderamiento de capitales locales. Fíjese que nosotros no pretendemos que se vaya a Cablevisión, pretendemos que compita con nosotros, pero a su vez que... Por esta razón, ¿a usted le pareció atinada la pregunta del tribunal? Es decir, ¿dónde se pone el eje cuando se lesiona la libertad de expresión? ¿En los costos, en la rentabilidad o en la sustentabilidad tal vez moral y ética de que los medios de comunicación estén al alcance de todos? Yo creo que lo último es central en una construcción plural y participativa, en una democracia que la queremos para todos. Acá el hecho que un grupo quiere invertir está en su libertad para hacerlo, incluso para llevarlo a montos realmente significativos. Pero en cada localidad queremos que esa inversión sea al nivel de lo que se necesita, y eso el cooperativismo lo ha hecho sin mermar la calidad, y por el contrario, la realidad ha demostrado que no solamente ha podido abaratar costos, sino que deja capital en el lugar, que eso también no es menor. Fíjese que se calcula más de 30.000 millones de dólares, que es lo que se ha extraído de las comunidades en estos 29 años de marginación, y es un dinero que de haber podido participar el cooperativismo hubiera quedado en cada pueblo, en cada ciudad, para restablecer fuentes de trabajo, para dar dinamismo económico. De eso se trata. Y por esto le pregunto, porque tuvo que ver con ustedes, parte de la argumentación de la actora, parte de la argumentación del Grupo Clarín es que ustedes, los cooperativistas, tienen ventajas impositivas. ¿Esto es así? Mire, tan es que no es así en muchos aspectos. Primero, porque... Eso no lo escuché.
No, porque no es así. Ustedes, los cooperativos, no tienen ventajas impositivas. No, porque nosotros no podemos tener la necesidad de pagar, por ejemplo, impuestos a las ganancias, porque nosotros no tenemos... O sea que la pelean sí o sí. Sí, pero nosotros tenemos otros impuestos que ellos no tienen. El cooperativismo tiene el 2% sobre su capital neto, que es un impuesto muy grande, que tiene todos los años, que es gane o pierda dinero, tiene que pagarlo sobre todo el capital que se tiene. Y eso es un impuesto muy importante, porque usted sabe que el impuesto a la ganancia a veces se puede disimular con otras cosas, pero no el 2% del capital neto. El cooperativismo tiene que hacer también una reserva anual muy importante para brindarla para educación cooperativa, y todo eso es un costo que tiene el cooperativismo, que de ninguna manera compite deslealmente. Y por el contrario, parece mentira que nosotros, que en realidad es el capital de los propios consumidores, porque en realidad el cooperativismo es una sumatoria de personas que se prestan a sí mismos el servicio, se lo tenga que ver con criterio de ganancia cuando no hay ganancia, sino que hay una sumatoria de capital para brindarse algo al servicio del bien común. Le agradezco mucho la mirada de las cooperativas. Vamos a sumar entonces a Andrés Gil Domínguez de Codelco. Súmese, Gil Domínguez, por favor. Yo sé que el espacio es reducido aquí en la Corte Suprema, en el cuarto piso. ¿Cómo está viviendo esta instancia? ¿Qué le han parecido las preguntas, sobre todo también las respuestas del Grupo Clarín? Me parece que las preguntas fueron muy conducentes, preguntas concretas, concisas, sobre los temas que se están debatiendo. Y me parece que también las respuestas del Grupo Clarín fueron respuestas claras, concisas, sobre lo que se está debatiendo, sobre los autos, sobre las constancias que se dieron en el expediente y sobre los requerimientos o repreguntas que hizo especialmente el presidente de la Corte Suprema, el doctor Lorenzetti. ¿Le parecieron atinadas, le parecieron inteligentes, que hacen reflexionar a toda la audiencia que las esté siguiendo, y que tal vez, si bien algunas son muy técnicas porque tienen que ver con el área estrictamente comercial de la empresa, o tal vez de articulados legales, les sirve esta ventilación pública, esta audiencia pública, y ver que la Corte Suprema son hombres y mujeres de carne y hueso, que también preguntan y esas preguntas son respondidas? Me parece que las preguntas fueron lo suficientemente amplias, claras y concretas, y la búsqueda de respuestas también, porque muchas veces el presidente le solicitó a quienes respondían que fueran más acotadas, y me parece que sí, que dentro del margen de tecnicismo que pueden llegar a tener, pueden ser comprendidas por cualquier persona que esté siguiendo el debate, que imagino deben ser muchas. Me parece que esto es importantísimo porque posibilita que la comunidad, que la sociedad ve en vivo y en directo cuáles son los argumentos de ambas partes, y qué argumento va a tomar la Corte en su momento. Me parece de una gran importancia, que tiene una gran legitimidad a la decisión que adopte el tribunal. Y ahora viene en lo particular desde Codelco, ¿cómo lo están viviendo ustedes, de su organización? ¿Cuál es la mirada particular que sacan o qué les sirve a ustedes de todo esto? Bueno, nosotros ya tuvimos ayer la participación donde generamos nuestra postura, y hoy la participación es la posibilidad de poder estar en un momento histórico y seguir aprendiendo. Uno aprende con estas situaciones, estas audiencias, uno aprende. Hoy estamos escuchando y aprendiendo de cómo funciona el tribunal y los argumentos de ambas partes, que siempre nutren, aunque a priori uno no esté de acuerdo, siempre uno tiene la posibilidad de, escuchando al otro, modificar su posición original. Le agradezco mucho, ella lo libero también. Faltan segundos nada más entonces, Patricia, para que comience nuevamente y se retome la audiencia. Me parece lo importante destacar, no sé si tendrás alguna pregunta para hacer, ya están todos volviendo casi a sus lugares, cómo se ha llevado la operatoria, la modalidad. Se ha modificado, lo han modificado y lo ha explicado el presidente del tribunal al comienzo, no sé si lo has escuchado, que para que las preguntas y la modalidad sea entonces ventajosa absolutamente para ambas partes, han comenzado por las preguntas y no por solamente la exposición de las dos partes, ya sea primero la parte actora, o sea el Grupo Clarín, y la parte demandante, que es el Estado. Han comenzado directamente con las preguntas, que serán unas 50 en total, así lo ha dicho por lo menos el presidente del tribunal, estamos hablando de Ricardo Lorenzetti, y han comenzado por supuesto por el Grupo Clarín, y han respondido así con muy pocos minutos. Algunos han extendido, por supuesto, siempre esto suele ocurrir, pero el tribunal los ha llamado, por supuesto, a reducir cada una de las respuestas, y ahora será el momento, luego de este cuarto intermedio, entonces, cuando comiencen las preguntas también y las respuestas hacia la otra parte, que es la parte del Estado. Hacemos una pausa, si quieren, Patricia, y luego retomamos con, por supuesto, esta audiencia pública.
Estamos viendo cómo se están reacomodando los integrantes de la sala. Escuchábamos temprano cuando Lorenzetti decía: a los funcionarios de la Corte tenemos un caso a resolver y tenemos la necesidad de indagar cuestiones concretas. Es por eso estas 50 preguntas, ¿no?, que fueron elaboradas en formas consensuadas. 17 se han escuchado de ambas partes, están conformes hasta el momento con las preguntas que se han hecho, principalmente porque son concretas. Se han respondido también en forma muy breve, porque después de las preguntas llegará el momento y el derecho de alegar, como decía el presidente del máximo tribunal. Nuevamente la sala en orden, todo indica, Laura, que en segunditos se reanuda esta audiencia pública, el segundo día de audiencia pública por la cuestión de la ley de medios en la Corte Suprema. Patricia, recordemos entonces que de los 7 integrantes de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni no se encuentra, sí, Enrique Petracchi, bueno, Ricardo Lorenzetti, por supuesto el presidente del tribunal, Elena Hayton de Nolasco también no se encuentra, Carlos Fait sí, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, que en la jornada de ayer se había retirado un poco antes, hoy también se encuentra. Vamos a ver si en esta segunda etapa, ahora, cuando se retomen, ya el tribunal se siente allí en el estrado, comiencen, ahí lo están haciendo por supuesto, ahí está Elena Hayton de Nolasco, que yo había dudado no había recordado recién si estaba o no. Lo cierto es que, bueno, los 7 integrantes del tribunal, hoy se encuentran 6, al igual que casi en la jornada de ayer, porque Raúl Zaffaroni inició conjuntamente con los restantes la apertura de la audiencia pública por el tratamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley 26.522, recordemos, aquella que fuera sancionada y promulgada el 10 de octubre del año 2009. 4 años ya han pasado. Y mucha agua bajo el puente, idas y vueltas en la justicia, por supuesto, y aquí lo que se está tratando de debatir específicamente, puntualmente, sobre los artículos número 41, que es el que evita las transferencias de licencias, el artículo 45 y 48, que son los que puntualmente limitan la concentración de las licencias, y sobre todo el artículo 161, la adecuación a la nueva ley de medios. Seguimos. La segunda parte de esta audiencia. Bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento, le hacemos preguntas que van a estar publicadas y les pedimos que sean muy breves y concretos. Después, al igual que la parte actora, podrán formular una apreciación más general o alegar sobre los temas. Doctora Brita. Sí, presidente. ¿Por qué dice que la ley de medios está suspendida hace 4 años cuando existe decisión de la Corte Suprema en el caso Thomas del 15 de junio de 2010 que establece la plena vigencia de la ley? Los únicos artículos que están suspendidos son los cuestionados en este caso únicamente respecto del Grupo Clarín. ¿Por qué no se aplica la ley al resto de los grupos? Buenos días, señor presidente, señores magistrados. Daniel Larrache, director nacional de Gestión, Administración y Desarrollo de Servicios de Comunicación del AFCA. La ley se viene aplicando desde su sanción en todo lo que puede ser aplicada. Vale decir, todo lo que tiene que ver con el fomento, con la producción, con la generación de nuevas voces. También se aplica, y lo hemos hecho al 7 de diciembre del año pasado, con la presentación que han hecho todos los grupos de medios, excepto el Grupo Clarín. Cuando se habla de tener que aplicar la ley, tiene que ver justamente con este concepto que tiene esta ley, de esta regulación con carácter antimonopólico, necesario absolutamente para que la pluralidad de voces, para que la libertad de expresión pueda ser un hecho en nuestro país, y tiene que ver con que debe ser aplicada para todos. No puede haber un grupo de medios, el más grande, el hegemónico, que no tenga la posibilidad de entrar en las generales de la ley. Nosotros decimos todos adentro de la ley. La pregunta debe ser respondida respecto del caso, es decir,
Concretamente, la pregunta es si en relación a este caso, ustedes argumentaron que hace 4 años no se puede aplicar, hay un fallo de la Corte el 16 de junio del 2010 que establece la plena vigencia de la ley. Los artículos que están suspendidos son estos que están discutidos en esta causa respecto de este grupo. El resto, ¿hay alguna razón jurídica? No, está siendo aplicado. Bueno, perfecto. Segunda pregunta. La autoridad de aplicación ha suspendido la aplicación de diversos aspectos de la ley en reiteradas oportunidades. ¿Considera que la aplicación de la ley de medios es obligatoria o es una mera facultad de los funcionarios del AFSCA? La aplicación es obligatoria y las distintas oportunidades en las cuales se han hecho alguna modificación en la aplicación tiene que ver con las resoluciones que ha emitido el organismo en base a la legalidad que le otorga la ley. Gracias. Eduardo Barcesat, consultor externo de la Procuración del Tesoro. Me permitiría hacer un agregado a esta mención que se ha hecho aquí en el sentido de que el artículo 42 de la Constitución Nacional no es una directiva específica, sino una directiva específica y establece el deber de controlar el mercado y prevenir la formación de monopolios, de manera que no está en el marco esta norma de lo que podría considerarse la legislación general, artículos 75, incisos 12, 18 y 19 de la Constitución, donde efectivamente hay un facultamiento amplio al legislador. Pero acá estamos en presencia de un cambio en el operador deóntico de la lógica del deber ser. No se trata de una facultad, se trata de una obligación que debe ser cumplida y obligación que compete a las 3 autoridades que conforman el gobierno federal, como también compete a los gobiernos provinciales y locales. Habla en plural la semántica del artículo 42 de la Constitución de las autoridades y creo que por ello la observancia a esta disposición del artículo 42 de la Constitución Nacional compete a todos y todos están comprendidos por ella y tiene esta particularidad de ser norma específica y norma posterior respecto de los derechos del capítulo primero de la primera parte de la Constitución Nacional, incorporado, como todos sabemos, por la reforma del año 94, por lo que en su interpretación e inteligencia debe prevalecer el principio de norma posterior y de norma específica. Y no deja de ser... Doctor, la cuestión está respondida, es decir, se refería a la autoridad de aplicación, al AFSCA. Gracias, muy amable. La próxima. En el año 2005, el Poder Ejecutivo de la Nación dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 527/2005, por el cual se suspendió la vigencia de las licencias de los servicios de radiodifusión por el plazo de 10 años. El 10 de octubre de 2009 se sancionó y promulgó la Ley de Medios. Con posterioridad, 18 días después, se dictó la resolución 288 de 2009, por la que se declaró la validez del decreto 527 de 2005. ¿Cómo interpreta esta ratificación legislativa del decreto de necesidad de urgencia tan pocos días después de haber dictado la Ley de Medios? Mi nombre es Graciana Peñafort, en representación del Estado Nacional. La ratificación del decreto 527 era necesario para la aplicación de la ley. La prórroga, es decir, la suspensión a los tiempos de vigencia de las licencias, hace sustentable la aplicación de la ley porque nadie estaría interesado en un proceso de adecuación que involucra licencias que duran poco tiempo. Al prorrogar y dar certeza de que todas las licencias que se transfieran en el marco de una eventual adecuación van a tener la prórroga, esto permite hacer sustentable la adecuación que plantea la ley. Y hay que recordar además, en el caso puntual, que la prórroga es un derecho sobre la cosa, es decir, quien transfiere una licencia, transfiere la licencia y su prórroga, no reserva para sí, por lo cual es importante señalar que la prórroga de la licencia no significa la confirmación de la titularidad de la misma, simplemente es la suspensión de un plazo que tiene la licencia, sea quien sea su titular. Gracias. La próxima.
La parte actora señala que es contradictorio haberle dado licencias, decreto 527 de 2005, y autorizado la fusión de Cablevisión y Multicanal para luego obligarla a venderlas mediante la aplicación retroactiva de la presente ley. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es el motivo del cambio? En primer término, permítanme decir, el haber dado licencias, lo acabamos de explicar, con lo cual lo doy por contestado. Y respecto a la fusión Multicanal-Cablevisión, cabe señalar que lo que se aprobó fue un proceso de concentración económica dentro de un marco regulatorio, la Ley de Defensa de la Competencia. Como a mí reconocía la parte, lo vimos en el prospecto de emisión de acciones, este proceso de concentración económica necesitaba determinadas autorizaciones regulatorias una vez obtenido la autorización primordial. Una era, por ejemplo, la de la CNC, la otra era el de entonces CONFER o IAFCA. ¿Qué es lo que resulta? Aquello que es viable aprobar en términos económicos, desde la Ley de Defensa de la Competencia, no era viable aprobar en términos regulatorios de la radiodifusión. Al momento de la fusión, la empresa logró concentrar más licencias de lo que permitía el entonces régimen vigente, que era la Ley 22.285. ¿Qué implica esto? Más de una licencia de cable por localidad, por ejemplo. Esto motivó el dictado de la resolución 577 con anterioridad al dictado de la Ley 26.522, en la cual ya se rechazaba el proceso de concentración económica en el marco de los servicios de comunicación audiovisual, en ese momento llamados radiodifusión. De forma tal que era un proceso complejo, un acto administrativo complejo, que implicaba la participación de varias entidades estatales. La obtención del primero de los permisos no es equivalente a la obtención de la autorización, con lo cual es una falacia decir que solo bastaba con defensa de la competencia. El entonces régimen vigente establecía claramente que el CONFER debía autorizar la aprobación. Esta aprobación no solo no fue concedida, sino que fue expresamente denegada. Gracias. Al próximo. ¿Por qué se han estimado insuficientes las herramientas previstas en la Ley de Defensa de la Competencia 25.156 para cumplir con la desconcentración de los monopolios? Sí. Como introducción, si bien lo va a contestar el economista del equipo, permítanme decirles que la libertad de expresión, que es lo que resguarda esta ley, es un valor simbólico. La Ley de Defensa de la Competencia es una ley que resguarda el mercado. Valor simbólico y valor de mercado no son exactamente lo mismo. De hecho, hay muchísima doctrina internacional e informes de relatores de libertad de expresión que establecen expresamente que muchas veces la defensa de la libertad de expresión en materia antimonopolios requiere un tipo de legislación ex ante, es decir, antes que se produzca la vulneración de la libertad de expresión. La Ley de Defensa de la Competencia, en la mayoría de los casos, lo que hace es una regulación ex post. No hay manera de compensar en términos económicos el no acceso a las fuentes de la obligación de la información. Ahora, dicho esto, le paso la palabra al economista. Buenos días. Mi nombre es Horacio Seiglián, soy licenciado en Economía. El primer aspecto que se debe tener en cuenta, y sobre la base de lo que ya se ha dicho y que figura en las pericias, es las economías que tiene este tipo de industria. Las han definido como economías de densidad, economías de escala e economías de alcance. Básicamente, la teoría económica, de ser ciertas estas economías, que yo diría algunas lo son y otras son cuestionables, lo que señala es que estamos frente a las características de un monopolio natural. Pero además esto se ve reforzado porque existen limitaciones legales que lo transforman de alguna manera también en un monopolio legal. Ustedes, acá se ha reiterado que estamos frente a convergencias tecnológicas y se dice, sí, tenemos economías de escala, esto es una fuerte barrera de entrada para competidores, pero como existe tal convergencia tecnológica, entran otras tecnologías a competir. Cuando en la pericia económica se menciona cuál es ese mercado de convergencia, se cita a Telecom, a Telefónica y a Claro. En ningún caso hay competencia con esas empresas en el mercado de cable, de televisión paga, que es básicamente sobre lo que se está hablando. Es importante señalar un trabajo que, entiendo, está en las actuaciones, realizado por expertos de defensa de la competencia.
Y respecto, y ahí voy concretamente a la pregunta, ese trabajo dice: los problemas generados por la existencia de monopolios naturales en la previsión de contenidos o de servicios televisivos no son susceptibles de ser resueltos a través de los mecanismos habituales de defensa de la competencia, ya que su solución implica generalmente la necesidad de regular directamente los precios y condiciones de prestación del servicio. Esto hace que, si se considera necesario intervenir en este tipo de servicios, lo más adecuado sea hacerlo a través de una normativa y de un mecanismo regulatorio específico, y no a través de la Ley de Defensa de la Competencia y de su autoridad de aplicación. Este es un trabajo realizado en febrero del año 2007 por miembros que estuvieron en distintos momentos en la Comisión de Defensa de la Competencia. Si ustedes me permiten profundizar, en los casos de monopolios naturales que ustedes deben conocer muy bien, como son las empresas de agua, de energía, de telefonía, existe una regulación específica, precisamente porque lo que se está regulando es, como dice aquí, el precio y el contenido. ¿Qué significa el contenido? Que creo que es un tema clave en esto. El contenido es cuáles son las características químicas, físicas, de continuidad, de servicio del bien que se distribuye. En el caso del agua, será la presión del agua, sus características; en el caso de la energía, los kilowatts, etc. La pregunta sería, en este caso, ¿cómo regula los contenidos sin entrar en colisión con la libertad de expresión? Entonces, lo que se ha hecho en forma, entiendo, muy inteligente, es impedir el monopolio, es decir, dividir, buscar que exista competencia, una competencia que hoy no existe, para no tener que regular los contenidos. Ayer ustedes escuchaban que la defensora del público mencionaba los canales que desaparecieron cuando se fusionó Multicanal con Cablevisión, Canal de la Mujer, Cablín, mencionó varios. ¿Qué hubiese pasado en una situación de competencia? Los abonados de cable, al desaparecer esos canales, si esos canales realmente interesaban, se hubiesen pasado a otra empresa que sí los proporcionaba. Pero ¿qué pasa cuando hay un solo proveedor? Esa opción no existe, pero además existe algo más grave, que a mí me ha llamado la atención que no se ha considerado, que es el monopsonio. El monopsonio es lo mismo que el monopolio, pero hacia la compra. Es decir, un solo comprador. ¿Qué hace el monopsonista? El monopsonista se queda con los beneficios del vendedor, porque tiene la capacidad de fijar el precio. Ahora, cuando uno está en una industria de bienes culturales, ya no solo fija el precio, fija los contenidos, fija la calidad. Entonces, ese solo comprador lo que está haciendo es definiendo los contenidos que va a distribuir a su gusto y a su necesidad. No hay cosa, creo que queda claro, ¿no? Que esté a breve. Sí, gracias. Después tendrán la oportunidad también de ampliar. Gracias. A los efectos de comprender el grado de implementación de la ley, informe: ¿cuántos licenciatarios debían adecuarse a las disposiciones de la ley 26.522 por razones de cuota de mercado y multiplicidad de licencias? ¿Cuántos de ellos presentaron propuestas de adecuación? ¿Cuántas propuestas se aprobaron o rechazaron hasta la fecha? ¿Qué medidas se adoptaron respecto de quienes no presentaron esas propuestas? La pregunta la contestará Daniel Larrache, está buscando la documentación de respaldo. Bueno. Perdón un momentito, son números precisos los que requieren y quiero tener la misma precisión. Sí, en todo caso explique y después puede los números precisos en la otra oportunidad darlos. Aquí lo tenemos. La cantidad de licenciatarios que tienen y se adecuaron a la ley hasta el día de hoy y que fueron aprobadas sus propuestas son 14.
La cantidad de propuestas que se presentaron y que aún requieren aprobación por el organismo y están en tratamiento en su directorio son 15. Por lo tanto, tenemos 29 licenciatarios que se presentaron y que están o adecuados o en trámite de adecuación. Más otros que se presentaron y que no requerían adecuación. Hay 10 que no requerían adecuación y que fueron desestimadas, digamos, sus presentaciones. Vale decir lo que decíamos antes, se presentaron todos los grupos de medios que tenemos relevados en el organismo, excepto quien está controvertida ahora esta discusión, que es el Grupo Clarín. Agrego una cuestión. En realidad, el socio minoritario de Cablevisión sí presentó una propuesta de adecuación. Es decir, hoy en la Argentina no adecuó el 60% de Cablevisión. Gracias. ¿Se han evaluado las consecuencias sobre las potenciales pérdidas de fuentes de trabajo que pueden llegar a derivarse de los procesos de desinversión? Se han evaluado, en primer término, permítanme hacer un segundo de historia. El proceso de discusión de la ley fue un proceso colectivo, incluso ha sido festejado por el relator de Naciones Unidas. Una de las patas más importantes del proceso de discusión fue el sector de los trabajadores de los servicios de comunicación. La ley cuenta y tiene incorporada en sus normas disposiciones a pedidos del SAT y los otros FAPREN y otros sindicatos de prensa. En efecto, el proceso de adecuación lo que busca es preservar las fuentes de trabajo, pero además la ley establece protecciones específicas. Por ejemplo, algo que no sucede hoy a la fecha, como es el respeto de las incumbencias profesionales, algo que se ve, por ejemplo, en las radios, donde operadores y locutores tienen que realizar funciones que no son de sus incumbencias específicas. E inclusive más, la ley establece, dentro de los criterios objetivos para la adjudicación de licencia, se evaluarán los planes de formación de su personal que proponga el licenciatario. Eso es una de las variables que permitirá en un concurso público que un licenciatario que propone formar su personal tenga más oportunidades de acceder a la licencia que a uno que propone tercerizarlo. Dicho esto, la ley cuenta con el aval del sindicato, nos aprovechó durante todo el proceso de discusión de la ley y el proceso de adecuación es esto, no cancelar licencias que implica el cierre, sino permitir distintas adecuaciones que preserven, incluso mejoren las condiciones de trabajo y multipliquen la oferta. La ley solo funciona si en la Argentina creamos una industria cultural. Esa industria cultural incluye a los trabajadores del sector. Sin industria, sin adecuación, con concentración no hay industria cultural. Muchas gracias. Sí. Me gustaría agregar algo respecto de las fuentes de trabajo. Se ha mencionado hasta el cansancio esto de las economías de escala. En términos económicos, ¿qué quiere decir? Que con menos factores productivos, incluidos el trabajo, puedo dar más servicios. En este sentido, hay dos cuestiones. La primera es, en la medida en que uno divide las empresas, es decir, la relación producto-trabajo aumenta, es decir, que sería todo lo contrario, sería de esperar que aumente la cantidad de trabajadores empleados en el sector. La segunda es si esos beneficios que hoy tiene la gran empresa de reducir costos se transforman a los consumidores. Eso es otra parte, otra pregunta, pero es importante hacerse. Está bien, gracias. La próxima. Doctor Lorenzetti. Sí. Perdón, doctor. Yo quería decir que en realidad no estamos hablando de desinversión, sino de adecuación, por una parte. Es decir, esta adecuación permite que otros jugadores posibles tomen ese bien y con las economías regionales en mejor posición que actualmente, donde todos los contenidos se generan en la capital federal, va a generar más fuentes de trabajo. De hecho, hoy no existen ni magazines ni noticieros en lugares donde Cablevisión transmite directamente desde la capital federal, cosa que volverían, como fue en antaño, a partir de la aparición de estos nuevos jugadores. Por otro lado, yo quería decir que todas las normas que están, la mayor parte de las normas y todas las normas de adecuación fundamentalmente, nacen de los 21 puntos que planteó por una radiodifusión democrática, y en esa organización, que juntaba una serie de organizaciones, estaba presente no solamente los sindicatos, sino los organismos de derechos humanos, los credos, o muchos de ellos, y también académicos de distintos sectores. Es decir, los sindicatos estaban presentes a la hora de definir los contenidos de esta norma.
Sí, gracias. Está respondida la pregunta. Gracias. La próxima. La ley 26.522 prevé la asignación de licencias a personas de derecho público estatal, universidades nacionales, pueblos originarios, Iglesia Católica u otras personas privadas sin fines de lucro como cooperativas. ¿Cuántas licencias se han otorgado a estos sectores desde la sanción de la ley? Bien. Efectivamente, y mientras buscan la documentación de respaldo, la ley amplía la cantidad de prestadores posibles que estaban contemplados en el anterior régimen regulatorio. Como bien se ha expresado, el sector sin fines de lucro logró participar en la comunicación audiovisual gracias a fallos de esta Corte Suprema. Hasta entonces estaba vedado. Efectivamente, además, la ley prevé concursos diferenciados, mientras que el Estado tiene una asignación específica que incluye una licencia por entidad estatal. Así, por ejemplo, las universidades tendrán derecho a tener una radio y una televisión. Pero la pregunta es sobre la aplicación. Sí. Si no, después en otra pregunta nos dan la respuesta. No, pero... ¿eso lo va a contestar Daniel Layache? Sí, solo la aplicación concreta. En este caso no tengo el número preciso, pero les voy a dar una aproximación que en todo caso después se puede dar con absoluta precisión. Se han otorgado aproximadamente unas 600 licencias, por ejemplo, a los municipios de todo nuestro país, licencias de radio. Se están entregando alrededor de 50 licencias para cooperativas para explotación de cable, de servicios de videocable. Se han entregado alrededor de 200 licencias que tienen que ver con organizaciones sin fines de lucro. Se han otorgado alrededor de entre 15 y 18 licencias para pueblos originarios. Me han sacado la pregunta y no sé cuáles serán. Y universidades. Estamos entregando en este momento licencias para televisión digital en algunos casos y licencias para radios, tanto para las universidades nacionales, y debe estar en el orden de las 30 y tantas licencias en este sector. Bueno, después en todo caso le acercamos la detallado, sí. Gracias. La próxima.